mujer abandona a su bebé en un orfanato. 30 años después, durante una entrevista de trabajo, se da cuenta de que el entrevistador es. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, instantes en los que el destino se cruza de una manera inesperada y nos obliga a enfrentar los fantasmas del pasado. Para Lucía, ese momento llegó cuando entró a esa oficina. Un simple encuentro laboral, un hombre al otro lado del escritorio, pero en el fondo de su ser, algo se rompió. La mirada de ese joven exitoso y seguro de sí mismo le resultaba demasiado familiar, como un eco de un pasado que había intentado enterrar durante 30 años. ¿Qué haces cuando el pasado, cuidadosamente oculto, golpea a tu puerta en el momento menos esperado? ¿Cómo enfrentas a alguien que no sabe que su vida estuvo marcada por una decisión que aún te atormenta? Este es el inicio de una historia que te dejará sin aliento, donde las emociones están a flor de piel y cada segundo cuenta. El sol abrasador de Los Ángeles caía sobre las calles del barrio de Ball Heights, donde Lucía Hernández, una mujer latina de 50 y tantos años, caminaba con pasos cansados. Su rostro, marcado por años de lucha y sacrificio, reflejaba el peso de una vida llena de decisiones difíciles y arrepentimientos silenciosos. Con cada paso que daba, sus zapatos gastados resonaban en el pavimento, como un recordatorio constante de su arduo camino. Lucía se detuvo frente a una tienda de segunda mano, su mirada fija en el reflejo que le devolvía el escaparate. Vio a una mujer agotada, con el cabello salpicado de canas y arrugas prematuras alrededor de sus ojos oscuros. Por un momento, se permitió recordar a la joven que una vez fue, llena de sueños y esperanzas. Pero ese recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por la cruda realidad de su situación actual. Con un suspiro profundo, Lucía continuó su camino. El aroma a tamales y pupusas que emanaba de los puestos callejeros le revolvía el estómago, recordándole que no había comido en todo el día. No podía permitirse ni siquiera un pequeño gusto, cada centavo contaba cuando se luchaba por sobrevivir. De repente, algo captó su atención. Un anuncio colorido pegado en un poste de luz, se busca personal para importante empresa. Oportunidad de crecimiento. Los ojos de Lucía se iluminaron con un destello de esperanza. Hacía meses que buscaba trabajo sin éxito, rechazada una y otra vez por su edad o falta de experiencia reciente. Esta podría ser su última oportunidad. Con manos temblorosas, Lucía anotó la dirección en un pedazo de papel arrugado que sacó de su bolso desgastado. Era en el centro de la ciudad, un mundo completamente diferente al suyo. Pero estaba decidida a intentarlo. No tenía nada que perder. Al día siguiente, Lucía se encontraba frente a un imponente rascacielos de cristal y acero. Se había puesto su mejor ropa, una blusa blanca que había planchado con esmero y una falda negra que guardaba para ocasiones especiales. Respiró hondo, tratando de calmar los nervios que le atenazaban el estómago, y entró al edificio. El lobby era un espacio frío y aséptico, tan diferente a los cálidos hogares latinos que Lucía conocía. Se acercó al mostrador de recepción, donde una joven con un perfecto peinado la miró con cierto desdén. «Vengo por la entrevista de trabajo», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. La recepcionista la examinó de arriba a abajo antes de indicarle que subiera al piso 20. Lucía se sintió como una intrusa mientras el ascensor la llevaba hacia arriba, alejándola cada vez más de su mundo conocido. Al llegar al piso indicado, Lucía fue guiada a una sala de espera. Allí, rodeada de otros aspirantes más jóvenes y mejor vestidos, la duda comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Realmente creía que tenía alguna oportunidad? Lucía Hernández, llamó una voz. Era su turno. Con piernas temblorosas, Lucía se levantó y siguió a la asistente hasta una oficina amplia y luminosa. Detrás de un escritorio de caoba, un hombre joven, de unos 30 años, la esperaba con una sonrisa educada. «Bienvenida, señora Hernández. Soy Javier Morales,
el gerente de recursos humanos, dijo el hombre, extendiendo su mano. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esos ojos color miel que la miraban con amabilidad profesional, eran idénticos a los del bebé que había dejado en los brazos de una monja hace 30 años. El shock fue tan intenso que Lucía tuvo que aferrarse al borde del escritorio para no caer. Javier, preocupado, se levantó de inmediato. ¿Se encuentra bien, señora Hernández?, preguntó, su voz teñida de genuina preocupación. Lucía luchó por recuperar la compostura. No podía ser. Era imposible. Y sin embargo, mientras más miraba a Javier, más convencida estaba. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz, incluso el lunar en la mejilla izquierda. Era él. Su hijo. Sí, solo un pequeño mareo, logró decir Lucía, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. La entrevista comenzó, pero para Lucía era como estar en un sueño. Respondía las preguntas mecánicamente, su mente un torbellino de recuerdos y emociones. Cada gesto, cada palabra de Javier era como un puñal en su corazón. ¿Cómo había llegado a ser este hombre exitoso? ¿Había tenido una buena vida? ¿La habría perdonado si supiera quién era ella realmente? Y dígame, señora Hernández, ¿por qué quiere trabajar en nuestra empresa?, preguntó Javier, ajeno al tumulto emocional de la mujer frente a él. Lucía abrió la boca para responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Cómo podía explicar que estaba allí por desesperación, por necesidad, cuando todo lo que quería hacer era abrazar a este hombre y pedirle perdón por haberlo abandonado? Yo, balbuceó Lucía, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Javier la miró con una mezcla de confusión y simpatía. No se preocupe, tómese su tiempo, dijo amablemente. Fue ese gesto de bondad lo que casi quebró a Lucía. ¿Cómo podía ser tan amable con una extraña? ¿Con la mujer que lo había abandonado? Quiero una oportunidad, logró decir finalmente Lucía, su voz cargada de emoción. He trabajado duro toda mi vida, pero nunca he tenido la oportunidad de demostrar lo que valgo realmente. Javier asintió, escribiendo algo en su libreta. Entiendo. Todos merecemos una oportunidad, dijo con una sonrisa que hizo que el corazón de Lucía se encogiera. La entrevista continuó, y con cada minuto que pasaba, Lucía sentía que se ahogaba en un mar de culpa y anhelo. Cuando finalmente terminó, Javier se levantó para acompañarla a la puerta. Ha sido un placer, señora Hernández. Nos pondremos en contacto con usted, dijo, estrechando su mano. Lucía asintió, incapaz de hablar. Mientras se dirigía hacia la puerta, Javier añadió casualmente, sabe, admiro mucho a personas como usted. Yo crecí en un orfanato y sé lo difícil que es luchar contra las adversidades. Esas palabras fueron como un rayo que atravesó a Lucía. Se giró, mirando a Javier con ojos llenos de lágrimas contenidas. Él la observaba con una expresión de preocupación, sin saber que acababa de confirmar los peores temores de la mujer frente a él. ¿Se encuentra bien?, preguntó nuevamente. Lucía asintió mecánicamente y salió de la oficina lo más rápido que pudo. Una vez en el pasillo, se apoyó contra la pared, luchando por respirar. La realidad la golpeaba con fuerza. Había encontrado a su hijo, el bebé que había abandonado hace 30 años. Y ahora, el destino los había reunido de la manera más cruel e inesperada posible. Mientras el ascensor la llevaba de vuelta al lobby, Lucía sabía que su vida había cambiado para siempre. La pregunta era, ¿qué iba a hacer ahora con esta verdad que amenazaba con destruirla? El chirrido de los frenos del autobús sacudió a Lucía de su trance. Había viajado automáticamente desde el centro de Los Ángeles hasta su modesto apartamento en East Los Angeles, su mente aún aturdida por el encuentro con Javier. Al bajar del autobús, el calor sofocante de la tarde la golpeó, mezclándose con el aroma a tacos al pastor que emanaba del puesto de la esquina.
Mientras caminaba por las calles familiares de su barrio, decoradas con murales coloridos que celebraban la cultura chicana, Lucía se sumergió en los recuerdos que había tratado de enterrar durante 3 décadas. Se vio a sí misma 30 años atrás, una joven de apenas 19 años, parada frente al hogar del Buen Pastor en una fría mañana de noviembre. En sus brazos, un bebé de apenas unas semanas dormía plácidamente, ajeno al tormento que desgarraba el corazón de su madre. Lucía había llegado a los Estados Unidos llena de sueños, huyendo de la pobreza en su natal El Salvador. Pero la realidad la había golpeado duramente. Sin papeles, sin apoyo familiar y abandonada por el padre de su hijo, se encontraba en una situación desesperada. «Mijo», susurró al bebé dormido, las lágrimas corriendo por sus mejillas, «perdóname. Algún día entenderás que hago esto por tu bien». Con el corazón destrozado, Lucía entregó a su hijo a la monja que la esperaba en la puerta. «Se llamará Javier», dijo con voz entrecortada. «Por favor, cuídenlo bien». La imagen de la puerta del orfanato cerrándose, separándola para siempre de su bebé, aún la perseguía en sus pesadillas. Lucía sacudió la cabeza, tratando de alejar esos recuerdos dolorosos. Llegó a su pequeño apartamento, un espacio modesto pero limpio, decorado con fotografías de su tierra natal y una pequeña Virgen de Guadalupe en un rincón. Se dejó caer en el sofá gastado, abrumada por las emociones del día. ¿Cómo era posible que el destino hubiera trazado este camino tan cruel? Su hijo, aquel bebé que había dejado en el orfanato con la esperanza de que tuviera una vida mejor, ahora era un hombre exitoso. Y ella, después de años de lucha y sacrificio, seguía atrapada en la pobreza, mendigando por una oportunidad. Mientras tanto, en su lujosa oficina en el centro, Javier Morales repasaba las entrevistas del día. Su mente volvía una y otra vez a la extraña reacción de Lucía Hernández. Había algo en ella, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, que le resultaba extrañamente familiar. Javier se levantó y se acercó a la ventana, observando el paisaje urbano de Los Ángeles. Su vida había sido una serie de luchas y triunfos desde que salió del orfanato. Recordaba las noches en que, de niño, se preguntaba por qué su madre lo había abandonado. Con el tiempo, esos pensamientos se convirtieron en el combustible que lo impulsó a superarse. Algún día, se prometió a sí mismo, encontraré a la mujer que me dio la vida. Y entenderé por qué hizo lo que hizo. Lo que Javier no sabía era que ese día había llegado, de la manera más inesperada posible. En su apartamento, Lucía tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba ese trabajo, sí, pero más que eso, necesitaba una oportunidad para conocer a su hijo, para explicarle, para pedirle perdón. Aunque eso significara arriesgarlo todo. Con manos temblorosas, marcó el número de la empresa. Cuando la recepcionista contestó, Lucía respiró hondo. «Buenas tardes», dijo con voz firme. «Soy Lucía Hernández. Tuve una entrevista hoy con el señor Morales. Necesito hablar con él urgentemente». La recepcionista dudó un momento antes de responder. «Lo siento, señora Hernández, pero el señor Morales ya se ha ido por hoy. ¿Quiere dejar un mensaje?». Lucía cerró los ojos, reuniendo todo su coraje. «Sí, por favor. Dígale que tengo información importante sobre su pasado. Sobre su origen». Al otro lado de la línea, se hizo un silencio tenso. Finalmente, la recepcionista habló: «Le pasaré su mensaje, señora Hernández. Que tenga buena tarde». Lucía colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Había dado el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que su hijo pudiera entender y perdonar. Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, madre e hijo, separados por kilómetros y décadas de secretos, se preparaban para un encuentro que sacudiría los cimientos de sus vidas. La verdad, tantos años enterrada, estaba a punto de salir a la luz, con consecuencias que ninguno de los dos podía prever.
El amanecer encontró a Lucía sentada en la pequeña cocina de su apartamento, con una taza de café frío entre sus manos temblorosas. No había dormido en toda la noche, atormentada por la decisión que había tomado. El tic-tac del viejo reloj en la pared parecía burlarse de ella, recordándole que cada segundo la acercaba más al momento de la verdad. Afuera, Los Ángeles despertaba. El ruido de los coches y el bullicio de la gente se filtraba por la ventana abierta, mezclándose con el aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina. En cualquier otro día, Lucía ya estaría en la calle, buscando trabajo o haciendo algún encargo para ganarse unos dólares. Pero hoy, todo había cambiado. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de sus años y sus decisiones. Se miró en el espejo agrietado del baño, intentando ver en su reflejo a la joven que una vez fue, la que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. «Ay, Dios mío», murmuró, haciendo la señal de la cruz. «Dame fuerzas para enfrentar lo que viene». Mientras tanto, en un elegante condominio en el centro de la ciudad, Javier Morales se preparaba para ir a trabajar. Su rutina matutina, generalmente metódica y tranquila, se veía interrumpida por pensamientos inquietantes. El mensaje que le había dejado aquella mujer, Lucía Hernández, no dejaba de dar vueltas en su cabeza. «Información sobre mi pasado, sobre mi origen», repitió en voz baja, anudándose la corbata frente al espejo. ¿Qué podría saber esta mujer? ¿Y por qué ahora, después de tantos años? Javier había aprendido a vivir con las preguntas sin respuestas sobre su pasado. Se había forjado una vida exitosa, superando los obstáculos que la sociedad ponía frente a un latino criado en un orfanato. Pero ahora, la posibilidad de obtener respuestas despertaba en él una mezcla de ansiedad y esperanza que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. El día avanzaba con una lentitud exasperante para ambos. Lucía llegó temprano a las oficinas, sentándose en el lobby con las manos entrelazadas sobre su regazo, repitiendo mentalmente lo que iba a decir. Cada vez que las puertas del ascensor se abrían, su corazón daba un vuelco. Finalmente, Javier apareció. Al ver a Lucía, una expresión de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por una máscara de profesionalismo. «Señora Hernández», la saludó con un gesto. «Me dijeron que quería hablar conmigo». Lucía se puso de pie, sus piernas amenazando con fallarle. «Sí, señor Morales. Es muy importante». Javier la guió hasta su oficina, cerrando la puerta tras ellos. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativas y temores no expresados. «Usted dijo que tenía información sobre mi pasado», comenzó Javier, su voz controlada pero con un deje de tensión. «¿De qué se trata exactamente?» Lucía tomó aire, reuniendo todo su coraje. Era el momento de la verdad. «Señor Morales». Javier, dijo suavemente, su voz quebrándose. Yo soy tu madre». Las palabras cayeron en la oficina como una bomba. Javier se quedó inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad y shock. ¿Qué está diciendo?», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comenzó a hablar. Le contó sobre su llegada a los Estados Unidos, joven e ilegal, sobre el embarazo no planeado y el abandono del padre de Javier. Le habló de la decisión desgarradora de dejarlo en el orfanato, creyendo que tendría una vida mejor. «Cada día de mi vida he pensado en ti», dijo entre sollozos. «Nunca quise abandonarte, pero no tenía opción. Era joven, estaba sola y asustada». Javier escuchaba en silencio, su mente un torbellino de emociones. Años de preguntas sin respuesta, de fantasías sobre quién podría ser su madre, se desmoronaban frente a la realidad cruda y dolorosa. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, su voz tensa. «¿Por qué esperar 30 años para decírmelo?». Lucía bajó la mirada, avergonzada. «No lo sabía. No sabía que eras tú hasta que te vi en la entrevista. Tus ojos son los mismos que tenías de bebé». El silencio volvió a caer entre ellos, pesado y opresivo.
Javier se levantó abruptamente, dándole la espalda a Lucía para mirar por la ventana. Su mente era un caos de emociones contradictorias, ira, confusión, dolor y un anhelo que no sabía que tenía. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente, sin voltear a mirarla. Lucía sintió, aunque Javier no podía verla. Se levantó lentamente, sus piernas débiles. Lo entiendo, dijo suavemente. Solo quería que supieras la verdad. No espero nada de ti, yo. Por favor, la interrumpió Javier, su voz tensa. Necesito estar solo ahora. Lucía se dirigió hacia la puerta, su corazón rompiéndose con cada paso. Antes de salir, se detuvo. Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido, Javier, dijo en voz baja. Aunque no tenga derecho a estarlo. Con esas palabras, salió de la oficina, dejando a Javier solo con el peso de una verdad que nunca esperó conocer. Mientras Lucía caminaba por las calles de Los Ángeles, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor, Javier se quedó en su oficina, inmóvil, mirando sin ver el paisaje urbano frente a él. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. La verdad, tan largamente enterrada, había salido a la luz, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas hace 3 décadas. El sol de la tarde bañaba la ciudad, indiferente al drama que se desarrollaba en las vidas de esta madre e hijo recién reunidos. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿podrían superar el pasado y encontrar un camino hacia el futuro, o el peso de los secretos y el abandono sería demasiado para soportar? Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones para Lucía y Javier. La noticia de su parentesco, aunque mantenida en secreto, parecía haber creado una tensión palpable en la oficina. Los empleados murmuraban en los pasillos, lanzando miradas curiosas hacia la oficina de Javier y susurrando sobre la misteriosa mujer latina que había causado tal conmoción. Lucía, contra todo pronóstico, había sido contratada. Javier, en un acto que ni él mismo entendía completamente, le había ofrecido un puesto en el departamento de mantenimiento. Quizás era culpa, quizás curiosidad, o tal vez un deseo subconsciente de tener a su recién descubierta madre cerca para entenderla mejor. Una mañana, mientras Lucía limpiaba los ventanales del piso 20, escuchó sin querer una conversación entre 2 ejecutivas. ¿Has visto cómo Javier mira a esa nueva señora de la limpieza?, dijo una, su voz cargada de malicia. Algo raro está pasando ahí. Tal vez le gustan mayores, rió la otra. O quizás es una tía perdida o algo así. Lucía sintió que el corazón se le encogía. Sin pensarlo, se giró bruscamente para alejarse y tropezó con su carrito de limpieza, derramando agua jabonosa por todo el suelo reluciente. El estruendo atrajo la atención de todos, incluido Javier, que salió de su oficina para ver qué sucedía. Sus miradas se cruzaron por un instante, cargadas de una mezcla de vergüenza, dolor y un anhelo no expresado. Lo siento mucho, balbuceó Lucía, agachándose rápidamente para limpiar el desastre. Javier se acercó, dudando un momento antes de agacharse junto a ella para ayudar. No te preocupes, dijo en voz baja. Accidentes pasan. Ese pequeño gesto de amabilidad fue suficiente para que los rumores se dispararan. Para el final del día, toda la oficina zumbaba con especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre el exitoso gerente y la humilde señora de la limpieza. Esa noche, Javier se quedó hasta tarde en su oficina, perdido en sus pensamientos. El retrato de su padre adoptivo, un hombre afroamericano que lo había acogido cuando tenía 12 años, parecía mirarlo desde el escritorio, como preguntándole qué iba a hacer. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. Era Lucía, con su carrito de limpieza. Disculpe, señor Morales, dijo, evitando su mirada. No sabía que aún estaba aquí. Javier la miró por un largo momento. Pasa, dijo finalmente. Creo que necesitamos hablar. Lucía entró, cerrando la puerta tras ella. Se sentó frente a Javier, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo.
Escuché los rumores, comenzó Javier, su voz tensa. Esta situación se está volviendo complicada. Lucía asintió, sin levantar la mirada. Lo sé. Quizás fue un error venir aquí. Debería renunciar. No. La vehemencia en la voz de Javier sorprendió a ambos. Él se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. No es necesario. Es solo que, no sé cómo manejar esto. Yo tampoco, admitió Lucía suavemente. Cada día que te veo, mi corazón se rompe un poco más. Veo al hombre increíble en el que te has convertido y me pregunto qué hubiera pasado si. Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Javier la miró, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me dejaste? Lucía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Porque te amaba demasiado como para condenarte a una vida de pobreza y lucha. Porque quería que tuvieras oportunidades que yo no podía darte. Javier se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo ellos, ajena al drama que se desarrollaba en esa oficina. Crecí preguntándome por qué no me quisiste, dijo, su voz cargada de emoción. Imaginando que tal vez estabas muerta, porque eso dolía menos que pensar que simplemente no me querías. Lucía se levantó, acercándose a él con cautela. Te quise desde el momento en que supe que existías, dijo suavemente. Y te he querido cada día desde entonces. Javier se giró para mirarla, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. No sé si puedo perdonarte, dijo honestamente. Pero quiero entender. Necesito entender. En ese momento, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era María, la asistente de Javier. Disculpe, señor Morales, dijo, mirando con curiosidad a Lucía. Solo quería confirmar su cita de mañana con los inversionistas. Javier asintió distraídamente, y María se retiró, no sin antes lanzar otra mirada intrigada hacia Lucía. Cuando la puerta se cerró, Javier suspiró pesadamente. Esto se está complicando demasiado, murmuró. Lucía asintió, comprendiendo. Lo sé. Tal vez deberíamos vernos fuera de la oficina. Para hablar. Javier la miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Está bien. El domingo, en el Parque Hecho. A las 10. Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. Era una oportunidad, pequeña pero real, de comenzar a reconstruir lo que se había roto hace tanto tiempo. Mientras salía de la oficina, Lucía no pudo evitar sentir una mezcla de esperanza y temor. Las consecuencias de su revelación estaban apenas comenzando a desarrollarse, y no tenía idea de a dónde la llevarían. Lo que ninguno de los dos sabía era que María, la asistente, había escuchado parte de su conversación. Y los rumores en la oficina estaban a punto de tomar un giro aún más dramático e inesperado. El domingo amaneció nublado en Los Ángeles, como si el cielo reflejara la tormenta emocional que se avecinaba. Javier llegó temprano al Parque Hecho, su mente un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Se sentó en un banco frente al lago, observando a las familias que paseaban, los niños que corrían y reían, y sintió una punzada de nostalgia por la infancia que nunca tuvo. Mientras esperaba, sacó su teléfono y empezó a navegar distraídamente. De repente, algo captó su atención, un artículo sobre adopciones ilegales en los años 90. Con el corazón acelerado, comenzó a leer, sus ojos abriéndose cada vez más con cada párrafo. Lucía llegó unos minutos después, nerviosa pero esperanzada. Al ver a Javier absorto en su teléfono, con una expresión de shock en su rostro, supo que algo había cambiado. Javier, preguntó suavemente, acercándose. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y, ¿era eso esperanza? Lucía, dijo, su voz tensa. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Ella asintió,
sentándose a su lado con el corazón en la garganta. ¿El orfanato donde me dejaste era el hogar del buen pastor?, preguntó Javier, sus ojos fijos en los de ella. Lucía sintió que el mundo se detenía. Sí, respondió en un susurro. ¿Cómo lo supiste? Javier le mostró el artículo en su teléfono. Acabo de leer esto. El hogar del buen pastor está siendo investigado por adopciones ilegales en los años 90. Lucía, ¿es posible que no me hayas abandonado voluntariamente? Las palabras golpearon a Lucía como un rayo. Imágenes del pasado inundaron su mente, la monja que le aseguró que su bebé estaría bien, que encontrarían una buena familia para él, el hombre de traje que le ofreció dinero para gastos médicos y firmaba unos papeles. Dios mío, murmuró, las lágrimas comenzando a caer. Yo no sabía. Me dijeron que te darían en adopción, que tendrías una mejor vida. Nunca pensé. Javier la miraba fijamente, procesando esta nueva información. ¿Estás diciendo que fuiste engañada? ¿Que no me abandonaste, sino que te robaron? Lucía asintió, sollozando. Yo era tan joven, tan ingenua. Creí que estaba haciendo lo mejor para ti. Nunca imaginé que pudiera ser ilegal. El silencio cayó entre ellos, pesado pero de alguna manera menos tenso que antes. Javier se pasó una mano por el rostro, tratando de asimilar esta revelación. Necesito saber más, dijo finalmente. Necesito entender exactamente qué pasó. Y así, sentados en ese banco del parque hecho, con el bullicio de la ciudad como telón de fondo, Lucía comenzó a desentrañar la historia completa. Le habló de su llegada a los Estados Unidos, de cómo conoció al padre de Javier, un hombre que la abandonó en cuanto supo del embarazo. Le contó sobre el miedo, la desesperación y la vergüenza que sintió al encontrarse sola y embarazada en un país extraño. Cuando llegué al hogar del buen pastor, me recibió una monja. Parecía tan amable, tan comprensiva, recordó Lucía, su voz cargada de emoción. Me dijo que podían ayudarme, que encontrarían una buena familia para ti. Me aseguraron que podrías tener una vida mejor de la que yo podía ofrecerte. Javier escuchaba en silencio, su mente tratando de reconciliar esta nueva versión de los hechos con la narrativa que había construido durante toda su vida. Firmé unos papeles, continuó Lucía. No entendía bien lo que decían, mi inglés era muy malo en ese entonces. Me dieron algo de dinero, dijeron que era para mis gastos médicos. Yo debía haber sospechado, pero estaba tan asustada, tan desesperada. Su voz se quebró y Javier, en un gesto instintivo, tomó su mano. Fue un contacto breve pero significativo, el primer gesto de confort entre madre e hijo en 30 años. ¿Qué pasó después?, preguntó suavemente. Lucía respiró hondo. Te dejé allí, creyendo que pronto encontrarías una familia amorosa. Volví una semana después para preguntar por ti, pero me dijeron que ya habías sido adoptado. Me aseguraron que estabas con una buena familia y que sería mejor si no intentaba contactarte. Javier asintió lentamente, recordando su propia historia. Estuve en varios hogares de acogida antes de ser adoptado a los 12 años, dijo. Siempre me pregunté por qué no había registros de mi adopción inicial. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era diferente. Ya no estaba cargado de resentimiento y culpa, sino de una comprensión compartida y un dolor que, de alguna manera, los unía. Javier, dijo Lucía finalmente, mirándolo a los ojos. Sé que esto no cambia el hecho de que no estuve allí para ti durante todos estos años. Pero necesito que sepas que nunca, ni por un segundo, dejé de amarte o de pensar en ti. Javier la miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Necesito tiempo, dijo suavemente, para procesar todo esto. Pero, creo que podemos intentar conocernos. Poco a poco. Lucía sintió, una pequeña sonrisa de esperanza iluminando su rostro. Eso es todo lo que pido, dijo.
Mientras se levantaban del banco, dispuestos a dar un paseo por el parque y comenzar a reconstruir su relación, ninguno de los dos se dio cuenta de la figura que los observaba desde la distancia. María, la asistente de Javier, bajó su teléfono, con el que había estado tomando fotos, y sonrió para sí misma. La historia que acababa de descubrir era demasiado jugosa como para mantenerla en secreto. Lo que Javier y Lucía no sabían era que su drama personal estaba a punto de convertirse en el centro de un escándalo mucho más grande, uno que sacudiría los cimientos de sus vidas y de la comunidad latina de Los Ángeles. El lunes por la mañana, la oficina era un hervidero de murmullos y miradas furtivas. Javier, absorto en sus pensamientos sobre la revelación del día anterior, apenas notó la tensión en el ambiente cuando llegó. Fue el rostro pálido y preocupado de su secretaria, Elena, lo que finalmente lo alertó de que algo andaba mal. «Señor Morales», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. «Creo que debería ver esto». Le entregó una tableta con la página principal de un popular blog de chismes de Los Ángeles abierta. El corazón de Javier se detuvo por un momento al ver el titular, «Escándalo en Corporate América. Ejecutivo latino reencuentra a su madre biológica como empleada de limpieza». Debajo del sensacionalista título había una foto de él y Lucía en el parque hecho, claramente tomada sin su conocimiento. El artículo detallaba, con una mezcla de hechos y especulaciones salvajes, la historia de su reencuentro y las implicaciones del escándalo de adopciones ilegales. «Dios mío», murmuró Javier, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cómo?». En ese momento, Lucía entró en la oficina, su rostro una máscara de dolor y vergüenza. «Javier», dijo suavemente. «Lo siento tanto. Yo no quería que esto pasara». Javier la miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y entró Robert Thompson, el CEO de la empresa, seguido por varios miembros de la junta directiva. «Morales», tronó Thompson. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Tienes idea del daño que esto está causando a la imagen de la compañía?». Javier se irguió, enfrentando a su jefe. «Señor, esto es un asunto personal que…». «Personal mis narices», interrumpió Thompson. «Tenemos a la prensa acampando en la entrada, acusándonos de discriminación y nepotismo. Exijo una explicación». El silencio cayó en la oficina. Todos los ojos estaban fijos en Javier y Lucía. Fue entonces cuando Javier tomó una decisión. Se acercó a Lucía y, para sorpresa de todos, tomó su mano. «Señor Thompson, señores de la Junta», comenzó, su voz firme. «Les presento a Lucía Hernández. Mi madre biológica». Los jadeos y murmullos llenaron la habitación. Javier continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Fuimos separados hace 30 años debido a un esquema de adopciones ilegales. Nos reencontramos por casualidad durante una entrevista de trabajo y estamos apenas comenzando a conocernos. Sí, cometí un error al no informar de inmediato sobre nuestro parentesco, pero estaba tratando de proteger nuestra privacidad y procesar esta información yo mismo». Thompson lo miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Esperas que creamos esta historia de telenovela?». Fue entonces cuando Lucía dio un paso adelante. «Es la verdad», dijo, su voz temblando pero decidida. «Y estoy dispuesta a someterme a una prueba de ADN para probarlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, uno de los miembros de la junta, una mujer mayor llamada Carmen Rodríguez, habló. «Yo les creo», dijo suavemente. «Mi propia familia fue víctima de adopciones ilegales en los años 80. Es una historia más común de lo que la gente piensa, especialmente en nuestra comunidad». Sus palabras parecieron romper la tensión en la habitación. Thompson, aún visiblemente molesto pero menos agresivo, se volvió hacia Javier. «Esto es un desastre de relaciones públicas, Morales. Vamos a necesitar manejar esto con mucho cuidado». Javier asintió. «Lo entiendo, señor. Y asumo toda la responsabilidad.
Pero también creo que podemos convertir esto en una oportunidad. ¿Oportunidad?, preguntó Thompson, escéptico. Sí, respondió Javier, una idea formándose en su mente. Podemos usar esta situación para arrojar luz sobre el problema de las adopciones ilegales y el tráfico de niños. Mostrar que nuestra empresa se preocupa por estos temas y está dispuesta a tomar una posición. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban sus palabras. Finalmente, Carmen Rodríguez habló de nuevo. Creo que es una excelente idea, dijo. Podría ser una oportunidad para nuestra empresa de liderar un cambio real en la comunidad. Poco a poco, los demás miembros de la junta comenzaron a asentir. Thompson, viendo que la opinión se inclinaba a favor de Javier, suspiró profundamente. Está bien, Morales. Tienes una oportunidad para manejar esto. Pero te advierto, si esto sale mal. No saldrá mal, interrumpió Javier, su voz llena de determinación. Se lo prometo. Mientras la junta salía de la oficina, Javier se volvió hacia Lucía, que lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás seguro de esto, hijo?, preguntó suavemente. Podría costar tu carrera. Javier tomó sus manos entre las suyas. Estoy seguro, mamá, dijo, la palabra, mamá, saliendo naturalmente por primera vez. Es hora de que nuestra historia salga a la luz. Es hora de que luchemos no solo por nosotros, sino por todas las familias que han sido separadas por este tipo de injusticias. Lucía sintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Estoy orgullosa de ti, Javier. Más de lo que puedas imaginar. Mientras se abrazaban, ambos sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil. Pero por primera vez en 30 años, enfrentarían los desafíos juntos, como la familia que siempre debieron haber sido. Lo que no sabían era que su historia estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la sociedad de Los Ángeles y más allá, revelando secretos enterrados durante décadas y cambiando vidas para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La historia de Javier y Lucía se había convertido en el centro de atención de los medios locales y nacionales. Programas de televisión, periódicos y redes sociales no hablaban de otra cosa. Para algunos, era una historia conmovedora de reunión familiar, para otros, un escándalo corporativo que exponía las desigualdades en el mundo empresarial. Javier se encontró luchando en varios frentes a la vez. Por un lado, estaba la presión de la empresa para manejar la crisis de relaciones públicas. Por otro, el escrutinio constante de los medios que querían cada detalle de su historia. Y en el centro de todo, estaba su batalla interna, tratar de reconciliar 30 años de resentimiento y dolor con la nueva realidad de tener a su madre biológica en su vida. Una tarde, después de una particularmente agotadora sesión de entrevistas, Javier se encontró solo en su oficina, mirando por la ventana hacia el bullicioso centro de Los Ángeles. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Javier. La voz suave de Lucía llenó la habitación. Te traje un café. Pensé que podrías necesitarlo. Javier se giró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Gracias, ma. Lucía. Todavía le costaba llamarla, mamá, con naturalidad. Lucía notó su vacilación y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Se sentó frente a él, sus manos aferrando la taza de café como si fuera un salvavidas. Javier, comenzó, su voz temblando ligeramente. Sé que todo esto ha sido muy difícil para ti. Si quieres que me vaya, que desaparezca de tu vida, lo entenderé. Javier la miró, sorprendido. ¿Es eso lo que quieres? Lucía negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con derramarse. No, pero quiero lo que sea mejor para ti. Siempre ha sido así. Javier sintió que algo se removía en su interior. Durante años, había imaginado a su madre biológica como alguien egoísta, alguien que lo había abandonado sin remordimientos. Pero la mujer frente a él estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por él, una vez más.
No quiero que te vayas, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. Pero tampoco sé cómo avanzar desde aquí. Hay tanto dolor, tanta historia. Lucía asintió, comprensiva. Lo sé, mijo. Y no espero que todo se arregle de la noche a la mañana. Solo quiero la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida de la manera que tú me permitas. Javier se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. ¿Sabes? Durante años, fantaseé con este momento. Imaginé que te encontraría y podría gritarte, hacerte sentir todo el dolor que sentí. Pero ahora que estás aquí. Se giró para mirarla, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Ahora solo quiero entender. Quiero conocer a la mujer que me dio la vida, que tomó una decisión imposible pensando en mi bienestar. Lucía se levantó también, acercándose a él con cautela. Y yo quiero conocer al hombre increíble en el que te has convertido. Estoy tan orgullosa de ti, Javier. De tu fuerza, tu compasión, tu determinación. Por un momento, se quedaron allí, mirándose el uno al otro, años de separación y dolor entre ellos, pero también un puente de comprensión y perdón que comenzaba a formarse. De repente, el teléfono de Javier sonó, rompiendo el momento. Era Elena, su secretaria. Señor Morales, tiene una llamada urgente. Es del fiscal del distrito. Javier frunció el ceño, confundido. ¿El fiscal? ¿De qué se trata? Dice que es sobre la investigación de las adopciones ilegales. Aparentemente, su caso ha destapado algo mucho más grande de lo que pensaban. Javier y Lucía intercambiaron una mirada de sorpresa y preocupación. ¿En qué se habían metido? Pásamelo, dijo Javier, tomando el teléfono. Mientras escuchaba al fiscal, su rostro pasaba de la sorpresa al shock y luego a una determinación férrea. Cuando colgó, miró a Lucía con una mezcla de emociones en sus ojos. Mamá, dijo, la palabra saliendo naturalmente esta vez. Creo que acabamos de destapar uno de los mayores escándalos de tráfico de niños en la historia de California. Lucía llevó una mano a su boca, ahogando un jadeo. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Javier tomó su mano, apretándola suavemente. Vamos a luchar. Por nosotros y por todas las familias que han sido separadas. Juntos. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, madre e hijo se quedaron allí, unidos por primera vez en 30 años, listos para enfrentar lo que viniera. La batalla interior de Javier no había terminado, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido, una aliada, una madre, lista para luchar a su lado. Lo que no sabían era que esta batalla los llevaría a enfrentarse con algunos de los nombres más poderosos de la ciudad, y que antes de que todo terminara, tendrían que tomar decisiones que pondrían a prueba no solo su recién descubierta relación, sino también sus propios valores y principios. El sol se alzaba sobre Los Ángeles, bañando la ciudad en un resplandor dorado que parecía prometer un nuevo comienzo. Javier se encontraba de pie frente al juzgado, su traje impecable contrastando con las ojeras que delataban noches de insomnio. A su lado, Lucía apretaba su mano, su presencia una fuente de fuerza que Javier nunca había esperado tener. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. La investigación sobre las adopciones ilegales había destapado una red de corrupción que se extendía desde el sistema de bienestar infantil hasta los más altos niveles del gobierno local. Nombres poderosos habían caído, reputaciones destruidas, y familias enteras habían sido reunidas después de décadas de separación. ¿Estás listo, mijo?, preguntó Lucía suavemente, su voz cargada de preocupación y orgullo a partes iguales. Javier asintió, respirando profundamente. Estoy listo, mamá. Entraron al juzgado, donde una multitud de reporteros y cámaras los esperaba. Javier sintió el peso de cientos de miradas sobre él mientras avanzaba hacia el estrado. Como testigo clave en el caso, su testimonio sería crucial para cerrar uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Los Ángeles. Mientras Javier prestaba juramento, su mirada recorrió la sala.
Vio a Thompson, su antiguo jefe, sentado en primera fila, una mezcla de respeto y arrepentimiento en sus ojos. Más allá, reconoció los rostros de otras familias que habían sido separadas, todas esperando que este día trajera justicia y cierre. Con voz clara y firme, Javier comenzó a contar su historia. Habló de su infancia en hogares de acogida, de la soledad y el dolor de crecer sin saber sus orígenes. Describió el momento en que reconoció a Lucía en aquella entrevista de trabajo, y cómo ese encuentro casual había desencadenado una investigación que sacudió los cimientos de la ciudad. Pero esta no es solo mi historia, dijo Javier, su voz resonando en la sala. Es la historia de cientos de familias destrozadas por un sistema corrupto. Es la historia de madres a las que se les robó la oportunidad de ver crecer a sus hijos y de niños que crecieron preguntándose por qué no fueron amados. Lucía sollozaba silenciosamente desde su asiento, cada palabra de Javier un recordatorio doloroso de los años perdidos. Pero también había orgullo en sus lágrimas, orgullo por el hombre en el que se había convertido su hijo, por su fuerza y su compasión. Cuando Javier terminó su testimonio, un silencio cargado de emoción llenó la sala. El juez, visiblemente conmovido, agradeció a Javier y llamó un receso. En el pasillo del juzgado, Javier se encontró rodeado de personas que querían agradecerle, abrazarlo, compartir sus propias historias. Entre la multitud, vio a una mujer mayor que se acercaba con paso tembloroso. Señora Rodríguez, dijo Javier, reconociendo a la miembro de la junta que lo había apoyado desde el principio. Carmen Rodríguez tomó las manos de Javier entre las suyas. Gracias, Javier. Gracias por tener el coraje de contar tu historia. Gracias a ti, mi hermana finalmente podrá conocer a su hijo después de 40 años. Javier sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No tiene que agradecerme, señora Rodríguez. Todos merecemos conocer la verdad sobre nuestros orígenes. Mientras la multitud se dispersaba, Javier se encontró a solas con Lucía. Se miraron por un largo momento, 30 años de dolor y separación entre ellos, pero también un futuro lleno de posibilidades. Mamá, dijo Javier suavemente, sé que hemos pasado por mucho, y que hay heridas que tal vez nunca sanen completamente. Pero quiero que sepas que te perdono. Y más que eso, estoy agradecido. Lucía lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Agradecido? ¿Por qué, mijo? Porque a pesar de todo, nunca dejaste de amarme. Porque tomaste la decisión más difícil pensando en mi bienestar. Y porque ahora, tengo la oportunidad de conocerte no solo como mi madre, sino como la mujer fuerte y valiente que eres. Lucía sollozó, abrazando a Javier con toda la fuerza que tenía. Oh, mijo. Mi niño hermoso. Te amo tanto. Yo también te amo, mamá, respondió Javier, su voz quebrándose por la emoción. Mientras se abrazaban, Javier sintió como si un peso que había cargado toda su vida finalmente se levantara de sus hombros. No era un final feliz de cuento de hadas, sabía que todavía tenían mucho camino por recorrer, muchas conversaciones difíciles por delante. Pero por primera vez en su vida, sentía que estaba completo. Afuera del juzgado, los reporteros esperaban ansiosos por una declaración. Javier y Lucía salieron juntos, tomados de la mano, listos para enfrentar lo que viniera. Señor Morales, gritó un reportero, ¿qué sigue ahora? Javier miró a Lucía, quien asintió con una sonrisa. Ahora, dijo, volviéndose hacia las cámaras, vamos a asegurarnos de que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Vamos a luchar por la verdad, por la justicia, y por el derecho de cada niño a conocer sus raíces. Mientras las cámaras flasheaban y los reporteros se abalanzaban con más preguntas, Javier y Lucía se alejaron juntos. No sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero estaban seguros de una cosa, lo enfrentarían unidos, como la familia que siempre debieron haber sido. Y así, bajo el sol de Los Ángeles, una historia que comenzó con abandono y dolor, terminaba con perdón y esperanza. Era un recordatorio para todos de que nunca es tarde para sanar, para perdonar,
y para encontrar el amor que siempre estuvo allí, esperando ser redescubierto. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.